Resident Evil es una franquicia que, el solo hecho de querer presentarla, ya es un insulto a la misma. Una serie con la que gran parte de la generación actual de jóvenes adultos crecieron ya sea con sus juegos o porque la absorbieron por osmosis gracias a la propaganda incesante de revistas, internet y el boca a boca. Con 8 títulos principales y un noveno en camino, la saga pasó por más cambios de identidad que un puberto y desarrolló una apreciación bastante dividida en la fanbase, pero de lo que es muy seguro es que jamás regresaremos a la lógica presentada en los juegos originales de la primera PlayStation, más en particular del primer Resident del mal. Si este no tuviese el tag del juego que bautizó el survival horror, perdería el poco cariño que se le tiene hoy en día, ya que está infestado de elementos que, si los tuviese un juego en el gran 2025, a todos les haría el feo. Unos controles fuera del estándar que se hacen complicados de acostumbrar, una cámara a la cual es imposible de manejar y se la pasa cambiando a cada rato, un sistema de inventario limitadísimo que si no sabes cómo administrarlo estarás obligado a dar vueltas y vueltas por todo el mapa y no sentirás gratificante la exploración, entre muchísimas otras cosas. Son ideas tan reacias para el público actual que incluso su remake, que antes era considerado como el mejor remake de la historia, ya no sea del agrado del público por mantener estas mecánicas, pidiendo lo que antiguamente se veía como una broma de mal gusto, un remake del remake, que de paso no sería el primero en hacer realidad ese chiste, pero ese es otro tema. Pero en su momento fue un juego súper querido y que dio cátedra a muchas obras que le siguieron. Una respuesta rápida podría ser que era lo que tenían para jugar, pero siento que hay una lógica detrás del diseño del primer Resi que, debido a un prejuicio moderno, se pasa de largo. Irónicamente es debido a la nueva etiqueta que creó, lo que hace que no muchos recuerden lo que este título fue originalmente. Así es, no es que este juego se sacó de la galera un montón de mecánicas originales y como si fuese una explosión del Big Bang, dijo, enos aquí, el survival horror. El público de su época reconocía a cosas como Resident Evil en el final del siglo XX como otra cosa, como una aventura gráfica. Una parte de la audiencia quizás ya se esté agarrando la cabeza preguntando qué locura acabo de decir, mientras que otros un tanto más jóvenes dirán, abuelo, ¿qué es una aventura gráfica? La verdad es que me apena un poco tener que explicar qué son, pero las que perdieron relevancia fueron ellas, así que tampoco los puedo culpar. Las aventuras gráficas fueron la perspectiva occidental de cómo debían evolucionar las aventuras de texto, esos juegos con nulo o apenas gráficos donde gran parte del gameplay era ver tu nivel de comprensión lectora en párrafos describiendo el escenario y escribir verbos y conjugaciones en el teclado como comandos. Estos fueron increíblemente populares, a tal punto que hasta los juegos licenciados llegaron a ser referentes dentro del género, como lo podría ser Star Trek o las obras de Tierra Media como Hobbit o El Señor de los Anillos. Con el avance tecnológico de las computadoras y la experiencia ganada por los programadores, estos lograron economizar el esfuerzo del usuario para adentrarse a sus juegos, por lo que cada vez se volvían más amigables. Antiguamente debías hasta escribir a dónde querías ir, y el primer King Quest arregló eso haciendo que las flechas direccionales del teclado hagan esa labor, pero aún debías tipear las acciones que debías hacer, y así seguiríamos hasta que llegó Enhanced Scepters con, ahora sí, una bandeja de comandos, con hotkeys en caso de que no quieras arrastrar el mouse a cada rato hacia ellos, incluso puedes cliquear los ítems del escenario, y así andarían creciendo hasta presentar una visión más reconocible como lo sería Monkey Island o No tengo ano y debo cagar. Personalmente, siempre me provocó interés jugar los primeros Resis de la Play 1 por la intriga que me generaban al, presuntamente, crear un nuevo género, pero desde lejos no los veía tan diferente a los de ese macroambiente de juegos de aventura de PC que eran tan populares en esa época. De por sí, y repitiendo lo que dije en este video, a mí no me cuadra mucho utilizar un género literario y pretender que este mágicamente puede volverse uno lúdico, ya que el concepto de horror es uno que está intrínsecamente relacionado a un setting o temática narrativa, más no tanto algo mecánico por sí solo, ya que por más que no sé, Castlevania, Shin Megami Tensei o Silent Hill se jueguen de forma totalmente diferente y apelen a diferentes públicos, negar que son relatos de terror es como tapar el sol con el dedo. Aparte, en el género de aventuras gráficas hay varias con temática de terror. Creo que 5 de cada 10 podemos mencionar que se encasillarían en ello. Investigando los antiguos testamentos del gaming, o sea, las revistas, se puede ver que Resident Evil y similares de su estilo lo encasillaban mucho en un juego de aventuras, ya sea el clásico término de aventura gráfica, aventura de acción o terror adventure, siendo esta última interesante porque en la revista que lo promulga reconoce la existencia del nuevo término que luego acabaría siendo un estándar, pero sigue prefiriendo usar un derivativo que aún referencia su naturaleza de obra de aventuras. Acá uno podría decir que ahí es donde entran las dinámicas del sistema jugable, el conjunto de las mecánicas y acciones que hace el jugador que terminan definiendo su estética, más informalmente llamado género. Acá es donde entraría la innovación de Resident Evil, el cómo pone sus propios elementos en la mesa para distanciarse de sus allegados y los pocos que lo compartan se agrupen a su nueva tendencia.
Pero, ¿qué tan diferente es realmente? Y la verdad es que no mucho. Yendo por lo más evidente, el uso de las imágenes pre-renderizadas es no solo una constante, sino una insignia visual de esta franquicia en sus primeras entregas. Esa es también la de varios juegos de aventura. Por si no estuviese muy claro el nombre de este género, en lo que más suelen destacar es su estilo visual y poder gráfico respecto a otros títulos. De por sí, cuando estos nacieron, el solo hecho de ver algo que no sean letras o arte en ASCII ya era digno de alabanzas, y con la llegada del 3D, estos serían los primeros en sacar el pecho. De por sí ya tenían cierta profundidad tridimensional con su sistema de capas y escalado de objetos, pero todo era usado en sprites, así que había que llevarlo al próximo nivel. Y como usar 3D de verdad te quemaba la compu, nació así el uso de las imágenes pre-renderizadas. Obviamente en ese tiempo hay ejemplos populares fuera de la aventura gráfica, pero con lo común que era usar escenarios estáticos iba como anillo al dedo implementarlos y generar 1000 veces más el nivel de detalle que ya presumían, y aprovechar en hacer enfoques de cámara mucho más agresivos y experimentales. Así fue como los implementó Myst, Blade Runner también, la duología de Little Big Adventure no se quedó atrás, y por último pero no menos importante, Alone in the Dark y Ecstatica, juegos extrañamente similares a Resident Evil. Alone in the Dark particularmente, no solo fue una gran inspiración para moldear su juego, sino que además de no haberlo conocido, muy probablemente el primer Resi sería un género totalmente distinto como lo sería el shooter en primera persona, popularizado por Doom. Según también se dice que por limitaciones técnicas de la PlayStation no se podía hacerlo y por eso se decantaron por algo más similar al juego de Infogrames. Pero si sos mínimamente avispado, hay muchos juegos en primera persona en la consola, que no solo son más antiguos que la obra de Capcom, sino que luego ellos mismos sacaron uno de la misma franquicia en el mismo sistema. Así que es una prueba más de que esa clase de respuestas es otra forma de decir no lo sabíamos hacer y se veía de la ñonga. El juego este de Alone in the Dark hoy en día es considerado un survival horror también, más que nada por su parentesco con Resident Evil, o bueno, más bien sería al revés, pero su naturaleza de aventura gráfica es muchísimo más evidente en él, teniendo hasta una lista de verbos súper característica de este submundo. Pero hay un elemento que no tiene este juego que hará que las 5 personas que juegan solamente los Sam & Max o el Maniac Mansion se estén rascando la cabeza. ¿Dónde está el mouse? Cuando pasaron a tener gráficos, los juegos de aventura más populares solían usar mucho el puntero para moverte e interactuar con el entorno, estos siendo llamados point and click. Muchas veces se suelen utilizar ambos términos como sinónimos, pero es simplemente una generalización. El propio King Quest y varios juegos primigenios de Sierra Online no usaban el mouse para moverte y acabaron rindiéndose en este sistema de movimiento popularizado por sus rivales, LucasArts. Pero con la llegada del 3D, algunos títulos quisieron buscar una tercera opción, un tipo de movimiento en el que quede ausente el ratón y que funcione para crear eventos a tiempo real y una escenografía más diegética. Y la solución que encontraron fue los controles de tanque. Mencionar solo esas palabras hace que el gamer menor de 20 años le agarre un infarto. Pero en los 90s, aunque usted no lo crea, si presionabas el botón de adelante para ir hacia adelante, tenía todo el sentido del mundo. Este sistema de movimiento es mucho más viejo de lo que creen, aunque con una presentación más asequible. Es originario de los juegos en primera persona, más concretamente de los RPGs como Wizardry, donde las teclas de izquierda y derecha eran solo para girar sobre tu propio eje, y no eran mucho problema al ser un juego basado en grillas. No fue hasta que llegaron a consolidarse los FPS como Doom y todos sus clones que los mismos tuvieron una mayor importancia en su espacio, ya que a pesar de seguir siendo mapas en grillas, el movimiento ya era mucho más fluido, incluso teniendo fricción y aceleración del personaje. Se podría decir que esto no es técnicamente un control de tanque porque en el mouse movías la cámara, pero he aquí el detalle. Los FPS de ese entonces no usaban el mouse, ergo, la cámara no se movía de forma independiente al movimiento del jugador. Verán, en ese entonces con lo que más experimentaba con la llegada del 3D era el manejo de la cámara. No estaba tan estandarizado el ratón como lo está hoy en día, así que pensar que se podía mover tanto la cámara como el jugador de distintas formas no solo sería jodido, sino también incómodo. De hecho, a pesar de que los juegos de LucasArts son reconocidos por su uso del mouse al moverte, aún así tenían una opción de controles con solo el teclado debido a que ese periférico era un lujo más que una necesidad. Este tipo de movimiento de tanque favorecía mucho la, como se le decía a la primera persona en ese entonces, vista subjetiva, ya que se movía a su vez con el personaje y recordaba las escenas de tipo punto de vista como se veía en el cine. El tema es hacer esto en tercera persona. Varios títulos no vieron mucho problema con ello, pero en algunos como en Fade to Black, que utilizaba demasiados entornos cerrados, no se podía ver nada más allá que la espalda del personaje. El dejar un montón la misma haría que se pierda la inmersión del espacio, siendo poquísimas excepciones donde se tiene una vista decente de los cuartos que recorres. Es por ello
ello que, a pesar de ser más complejo y laborioso, optaron por colocar distintas cámaras fijas las cuales van cambiando cada que pasas el extremo del límite de visión de cada una, manteniendo el sistema de tanque, lo que más encima tiene el plus añadido de permitirte encuadrar la acción y literalmente crear tomas de películas, volviendo el juego más cinemático, mucho antes de que esto fuese como un insulto y se llamase pelijuego. Ahora, uno podría decir que, si ya andamos en tercera persona, sería más válido usar una movilidad no solo más intuitiva, sino más fácil de programar, como sería el direccional tal como se ve en Mario 64 y los Crash Bandicoot. Pero como la cámara ahora está fijada y no la controlas, con el movimiento de esos juegos, presionar izquierda para ir a dicha dirección en un cuarto puede ser efectivamente izquierda, pero al transicionar a otro, puede que esa dirección ahora sea abajo, puede ser arriba o literalmente el lado contrario, a la derecha, provocando la chistosa situación donde te regresas a la anterior cámara que te estaba enfocando sin querer. En un control de tanque, arriba siempre será avanzar, abajo siempre será retroceder y los laterales siempre será girar. Y en un solo cuarto con 2 o 3 cambios de cámara distintos, no te entorpece el movimiento como si lo haría el otro esquema. Entonces, la diferencia más grosa sería el tema del inventario limitado. Cuando uno habla de Resident Evil como juego de survival horror, siempre señala que solo puedes llevarte unos pocos ítems, ya sea armas u objetos para puzzles, e incluso lo agarran como parte de la definición del género, al mantenerte tenso por limitar la cantidad de objetos que puedes tener a mano en pro de mantener la sensación lúgubre del juego. Alone in the Dark no tenía esa característica, así que es normal adjudicar al creador del concepto como parte imprescindible de este nuevo trend. Aunque bueno, aparte de que si tomamos esto como regla universal en tu survival horror, entonces Silent Hill ya queda descartadísimo como parte del género, Adventure, publicado a finales de los 70s, solo te dejaba agarrar un ítem a la vez. Uno pensaría que esto sería por limitaciones técnicas, pero esta idea no solo se siguió, sino que hasta se complejizó con otros juegos como la saga Zork, que no solo tenía límite de unidad, sino también de peso. Y encima tenías un cuarto que servía de una forma similar al cofre de los Resident Evil para dejar todos los objetos que querías como almacén. Este sistema de límite de inventario también se puede ver en la saga Quest of Glory de la anteriormente mencionada Sierra, en los juegos de pixel art de Discworld y en otro juego extrañamente similar a Resi que ya había mencionado antes, Extática, que no solo tiene un límite de inventario, sino que este era bastante interesante ya que solo podías tener 2 objetos a la vez, y estos eran representados visualmente en las manos del personaje jugable, y de ser un arma, podrías usarla para atacarla. Por último, pero no menos importante, está el tema de sus puzzles. Este género, en su mayor pulido, se puede apreciar el constante uso de un escenario enorme que sirve como pivote, el cual siempre estarás regresando y volviendo a la hora de progresar en la historia. Muchos de sus puzzles están diseñados de forma abstracta en pro de explorar tu creatividad y que pienses fuera de la caja. Es por ello que muchos puzzles, si bien suelen tener pistas, sus respuestas no están intrínsecamente en el juego y te exigen que extrapoles lo que ves y le encuentres su propia lógica. Y Resident Evil no solo no es la excepción, sino que es casi que una oda a lo mismo. En otro tipo de juegos, los acertijos solo se reducirían a encontrar X objeto y llévalo a la zona Y para abrir la puerta Z, o solo es un rompecabezas que se soluciona dentro del mismo cuarto sin ninguna herramienta o pista externa. Acá, aparte de eso, debes combinar objetos para crear uno nuevo, siendo esto las propias hierbas medicinales o la fórmula para crear el veneno para la planta de la zona del jardín, o a veces inspeccionarlos para tener una descripción más específica de lo que estás llevando, como las palancas con diferentes formas de anclaje, o los libros que tienen dentro de sus páginas los medallones que te dejan acceder a la zona final. E incluso debes usar tus propias armas como llave, como ocurre en la campaña de Chris con el lanzallamas, potenciando la idea de reinterpretar objetos y darles otra función a la establecida bajo nuestra antigua lógica. Eso sumado al anterior punto del inventario, donde parte de su solución es también el cómo administras las cosas que llevas encima para economizar tu tiempo. Suena demasiado a un tropo típico de este género de juegos de computadora. El primer juego de la saga se siente tan consciente de sus raíces que diría que mi puzzle favorito es el de tocar Claro de Luna en un piano. Casi todos los acertijos del juego tienen una cierta verosimilitud diegética, como apagar la luz para encontrar un objeto que brilla en la oscuridad, tapar orificios donde salen toxinas al apretar un botón, o ver interruptores debajo de una serie de fotos que en conjunto cuentan una historia que debes reordenar para conseguir una llave. En esta última, al menos tienes un elemento discordante dentro de su universo donde uno podría rascarle la cabeza en esa situación pensando ¿por qué estos cuadros tienen switches? Pero el tema del piano es que encuentras sus partituras y te pones a tocar nomás porque te pintó. Y si jugás con Chris, pones a tu compañera a que se la aprenda solo para que ella se entretenga un rato mientras él sigue investigando la mansión. De hecho, si le dices a Rebecca que no practique la melodía, prácticamente dirá que es una pelotudez andar haciendo esto y tienen que priorizar en buscar a sus compañeros desaparecidos, reprimiendo a la niña por quedarse tocando. Es algo que solo nosotros como jugadores externos al conflicto y desde nuestro punto de vista del mando, sabemos que tocar el Claro de
de Luna es importante, simple y llanamente porque el piano es un elemento interactivo y la partitura un objeto oculto dentro del escenario que se puede recoger. No existe ninguna explicación diegética ni convincente de por qué los personajes debería importarles tocar Claro de Luna, tomándose dentro de la comunidad como un error de diseño o hasta un agujero de guión. Pero es este el nivel de ridículo del cual hablaba de las aventuras gráficas. Un acertijo para nada complicado pero súper idiota que cuanto más me lo pienso, más me dibuja una sonrisa en la cara. Creo que ya quedó más claro que el agua que Resident Evil bebe muchísimo de este tipo de juegos de PC. Tanto así que hasta se siente mentira un detalle particular que pasé por alto a propósito. La verdadera inspiración de esta saga que tanto queremos de Capcom. Aquel jueguito exclusivo de la NES japonesa que en teoría esta franquicia buscó remakear. Sweet Home. Este era un RPG que no solo se basó, sino que incluso salió en simultáneo con la cinta del mismo nombre. Dirigida por un, en ese entonces, reciente cineasta, Ryoshi Kurosawa. El director del juego, Tokuro Fujiwara, se volvió tanto productor como co-creador de Resident Evil, y claramente trajo muchos elementos de su antiguo trabajo a esta nueva franquicia. El tema de explorar una mansión turbia, distintos personajes con sus propias habilidades, el inventario limitado, los distintos finales, una caja de comandos de verbos, hasta se agarraron la misma animación de pasar por las puertas. Algunas cosas suenan similares a las aventuras gráficas, pero no es de extrañar al ser los RPGs también nacidos por parte de esa rama. Y bueno, hemos referenciado a estos mismos para ejemplificar algunas decisiones de diseño del Resi, y es innegable que Sweet Home sirvió de plantilla para que naciera. Y fue solo eso, una plantilla. Jamás hubieron intenciones serias de presentarlo como un remake o algo por el estilo. De hecho, por parte de Shinji Mikami, a él no se le pasó esa idea hasta que le preguntaron en una entrevista del remaster de Shadow of the Damned. O sea, un remaster que salió hace nada. A lo mucho, fue un sueño de Tokuro Fujiwara, pero según la historia de desarrollo del primer juego, traducido y reorganizado por la página Project Umbrella, eso habría sido solo de cuando el título se tenía pensado para la Super Nintendo, ya que cuando el proyecto se replanteó para hacerlo en 3D, decidieron adaptar sus mecánicas a dicho entorno en una nueva IP, sin mención sobre de que perdieron las licencias o algo por el estilo. Este mismo documento es muy interesante, ya que se ve la evolución de cómo estuvieron suprimiendo los sistemas RPGs para tratarlo luego como un FPS, para que al final, como se dijo antes, el propio Mikami decidiera orientarlo a un juego de aventura similar a Alone in the Dark, luego de ver cómo era su mambo. Igual podemos notar lo siguiente, a pesar de sus similitudes, he dicho que Sweet Home no entra tanto en lo que es una aventura gráfica por sus elementos RPG, más que nada por cómo está presentado su combate, el cual es el típico por turnos con alguna que otra vuelta de tuerca, pero sin dejar las raíces de lo que sería un Dragon Quest. Su manera de enfrentar el conflicto de las amenazas que acechan su escenario es la diferencia clave entre los otros productos que mencionamos. Esa podría ser la clave que diferencia a Resident Evil del resto, y así crear un nuevo género, dirán algunos, y no estarían muy alejados de mi conclusión. Las amenazas reales que hay en las aventuras gráficas en sus inicios eran o hacer mal un puzzle o pisar donde no debías y morir. Si bien existen títulos de esta índole con combate, no iban más allá de machacar algún botón a lo random como lo sería en los Indiana Jones o Harvester, o hacer una suerte de Quick Time Event como ocurría en las novelas visuales como Dead of the Brain, o una guerra de insultos compuesta por respuestas ingeniosas como Monkey Island. Lo más grosso a un combate activo previo a Resident Evil fue justamente Alone in the Dark y Ecstatica, donde el primero tenía incluso ataques a puño limpio para cagarte a combos con los entes Lovecraftianos, y el segundo tenía mecánicas de esquive, algo inaudito de creer porque eso sería algo que en Resi empezaríamos a ver en el tercer juego. Esta sería la trinidad que traicionaría a estos juegos de aventura para llamarse Survival Horror. De pedo los otros previos a Resi también tenían una historia y estética de terror, porque seguramente algunos no los tomaría en cuenta tampoco. Lo que aportó a la mesa la obra de Capcom, y en lo que yo siento que hizo punto y aparte en todo esto, es en aumentar mucho más este enfoque. En sus hermanos mayores su combate era bastante más contextual. En la obra de los franchutes te la pasabas más muriendo por las trampas que por los enemigos, que eran súper escasos, por lo que no había muchas situaciones para aprovechar sus innovaciones de desafío. Esto ocurría igual con Ecstatica, e incluso en un peor sentido, porque los enemigos funcionan más como stalkers a lo Nemesis o Mr. X, y sale muchísimo más rentable esquivarlos que otra cosa, usando el sistema ofensivo solo para los enemigos que te dropean un ítem importante para más adelante. Resident Evil equilibró muchísimo mejor esto, ya que cada cuarto siempre aparecerá al menos un enemigo, y te deja acostumbrado a mantenerte atento, escuchando el ambiente antes de avanzar por si oyes pisadas o respiraciones de un individuo desconocido, con un repertorio modesto de armas de fuego que sirven para distintos contextos, al ser algunas débiles contra algún tipo de monstruo, e incluso que estos tengan puntos débiles o situaciones
situaciones donde se vuelven mucho más vulnerables, como por ejemplo, los zombies que pueden ser one-shoteados con una escopeta al dispararles en la cabeza, los perros que pueden ser stuneados la primera vez que los derribas a puras cuchilladas para así ahorrar munición, o los hunters que puedes hacerle un daño extra y tumbarlos si los golpeas mientras están en el aire, logrando rematarlos cuando caigan al suelo. Eso sin contar que estos enemigos tienen más de un ataque, siendo que los no muertos te pueden vomitar si estás cerca de las escaleras en lugar de agarrarte, algo que sirve de maravilla para esquivarlos y matarlos a puro cuchi, al ser movimiento mucho más sencillo de evadir, o que las arañas luego de destruirlas dejan sus crías para que te sigan picando. No solo hay muchas cosas a tener en cuenta de tus posibilidades al luchar contra ellos, sino también de estudiar a tus enemigos y escenarios para saber cómo actuar. Son situaciones impensables en este género que solían encasillar en revistas y prensa en su época. Esto, mezclándolo con el sistema de inventario, exploración y puzzle de los juegos de la aventura gráfica, hace que se aleje de ellos sin mostrarles desprecio, logrando ser disfrutado no solo por gente que jamás probó un juego de aventuras, sino también por los fanáticos de los juegos de acción, ya que comparte muchísimo de los principios de riesgo-recompensa. El análisis de tu entorno para favorecerte en tu posición y tiempo de los enfrentamientos, el cuidado de tu salud y el ahorro de recursos para recuperarla, una progresión de desafío en proporción a tu conocimiento y aumento de herramientas tanto ofensivas como de soporte que conseguiste en tu campaña. Esto está raro. ¿Acabo de decir que esto le puede gustar a los fans de los juegos de acción? ¿Estoy definiendo a Resident Evil como un juego de acción? Pues sí, suena demasiado a uno. Tendrá la trama y estética de una obra de terror, pero como dije al principio, siempre sentí que este, al ser un género literario, podía tener cabida en cualquier tipo de videojuego. El considerado creador del survival horror es más que nada una aventura gráfica con una trama de miedo que da la casualidad que tiene un mayor enfoque a la acción. Los elementos que supuestamente lo definen, como la generación de tensión por controles toscos o los recursos limitados, son en realidad sistemas que ya existían y eran característicos de un tipo de obra mucho más grande, siendo su gran factor diferencial que su combate tiene una filosofía más cercana a un Final Fight que a un Clock Tower. Incluso el propio juego te incentiva a que suprimas esos elementos de aventura gráfica para que te lo termines en el menor tiempo posible, para regalarte armas nuevas que destruyen por completo la sensación de supervivencia, algo que se acentuaría más tarde con sus secuelas. Tampoco se puede agarrar mucho con la historia, que si bien es claramente una que se encasilla al horror, el tono de la misma... This is the ultimate life form. Tyrant. Chris? Stop it. Look at those monsters! That was too close. You were almost a Jill sandwich. Es más satírico u humorístico. Night of the Living Dead de George Romero es la cinta de zombies por excelencia, la que estableció cómo se comportan estos seres sin alma y carne podrida, que se volverían un miedo latente en los años posteriores. Pero la inspiración de Mikami no fue esa peli, fue Dawn of the Dead, una propuesta algo más satírica, frenética y humorística de su anterior filme. Se suele atribuir al diálogo cheesy, actuación horrible y humor boludo que tiene el primer juego a errores amateur, más cuando en el remake intenta eliminar todo eso, ya que el propio director no se sintió a gusto con dicho tono del original. Pero si su mayor influencia fue una peli la cual tiene escenas como la guerra de tortazos contra zombies, el diálogo de "no hay más espacio en el infierno", que hasta un personaje se queda bobo con la pelotudez de esa frase, y que en los créditos suena The Gong de Herbert Chappell, como que tan terrorífica no quería ser. Esto me dejó pensando aún más con la intencionalidad del director, así que revisé en entrevistas algo antiguas donde Mikami habla sobre su percepción del término que creó, y la verdad, siento que mi perspectiva de él como creador cayó un poquito mucho luego de leerlas. La gran mayoría provienen de cuando anunció Devil Within, su última gran IP allá a los inicios de los 2010s. En una habla sobre qué diferencia un juego de terror con un survival horror. Son géneros muy similares, pero la diferencia entre el terror puro y el survival horror es que en este último puedes derrotar a los monstruos y sentirte bien por ello. Tienes que tener la sensación de poder derrotar a un monstruo, aunque sea difícil. ¿Qué rayos es eso? Es la distinción más vaga que leí en mi reputísima vida. Un poquito más y te tiraba la de "en los demás juegos no existe la palabra diversión, pero en el mío sí", como si fuese el anti-Neil Druckmann. De hecho, hasta el que escribió la noticia tiene un párrafo pensando "¿qué dijo este baboso?". Y lo que es más, en esta misma entrada le preguntan qué sería un juego de terror puro y un survival horror, a lo que él responde: En Japón,
Los juegos típicos de terror son como Clock Tower o Silent Hill, pero el survival horror, el tipo de juego que me gusta crear, también es entretenimiento. Wow, para. Acá es donde yo me bajé del bote. No sé si Mikami cambió su forma de pensar, pero esa actitud fue lo último que necesitaba para dejar de considerar el género que creó como algo serio. Yo estaba diciendo en chiste lo de excluir a Silent Hill como juego survival horror minutos atrás, pero que el propio man lo diga es como no reconocer a tu hermano menor. Con una definición tan pésima y una diferencia tan risible, ¿por qué tomarse en serio el survival horror? Bueno, eso es porque lo vemos desde una perspectiva americana. En el espacio asiático toman en cuenta este término solo para referirse a las obras de Mikami y le siguen llamando Adventure Games al entorno general, como toda la vida. Esta exclusividad a su trabajo es porque siempre fue término de marketing más que un género nuevo. Y no fue el único que hizo eso. En Japón es demasiado común crearse una nueva keyword para cada juego que hacen para generar la sensación de que jugarán algo diferente a lo acostumbrado. Capcom hizo esto al utilizar las etiquetas que le ponía a sus cajas en su país, en donde se puede ver acción, pelea, variedad, que es básicamente los compilados, o RPG, pero con Resident Evil le pusieron Survival Horror. Esto lo volvieron a repetir con Dino Crisis, que lo etiquetan como Panic Horror, justificando el cambio por el nivel de amenaza de esta entrega, pasando de zombies a animales prehistóricos, y estos al ser mucho más inteligentes y agresivos. En esencia son el mismo juego, pero por esa pequeña tontería querían aprovechar en venderlo como hemos creado otro género. Y no es algo que solo haga Capcom, Konami también suele hacer lo mismo, siendo el más famoso Tactical Espionage Action de Metal Gear Solid, donde este subtítulo era reemplazado por su género de acción en la contraportada, o los Son of the Enders, que eran Robot Simulation o Robot Action, y el más chistoso de todos, el Muchi Action Game de Castlevania Lament of Innocence, que se traduce como juego de acción con látigo. Ya no sabían cómo venderlo. El caso más extremo y esquizofrénico se lo lleva Namco con la saga Tales of, que incluso se inventaron su propio término para esta clase de estrategia llamada género característico, que cada entrega tiene de sufijo un RPG y lo rellena con alguna mamada pretenciosa, empezando con cosas más sencillas como Legend RPG, Dungeon RPG, Faithful RPG, a luego tirarse mierda como Resonating with You RPG, Where Bones Spin Legends RPG, Discovering the Meaning of Life RPG, y ya paremos de contar robadas, boludo, son action RPGs y dejen romperse las pelotas. Creo que esta es una buena forma de concluir con esto, mostrando que en realidad fue solo una costumbre de su país a la hora de publicitar jueguitos, donde resonó tanto en Occidente que lo tratamos como un verdadero descubrimiento, algo que tristemente provocó que aumentaría el ego de su creador. Lo único que le podemos agradecer es que él y su equipo lo armaron súper bien, logrando influenciar a otras compañías y futuras generaciones. Ahora, ¿cómo serían los siguientes juegos? Eso lo veremos después. Por hoy me despido y espero no haberles provocado algo al enterarse que el Survival Horror es, en realidad, otro juego de acción y aventura más. Hola, feliz año 2026. Gracias por llegar hasta el final. El Casal Sonso se puso las pilas para tener un video nuevo en enero. Antes de irte, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido. También recuerda activar la campanita para que te avise cuando Hades suba un nuevo video y dejar un comentario para que YouTube lo siga recomendando. Les recordamos que ahora tenemos un código de creador de Epic Games. Solo pon este código en cualquier compra que hagas en Fortnite y no sé qué otra cosa juegues ahí. Nos vemos en la próxima.